Muy bien, pues buenos días. Seguimos con una ponencia más dentro de este primer día de Congreso y cerrando ya la mañana. En este caso, la ponencia tenemos la suerte de poder contar con Ignacio Rodríguez, responsable de área comercial de IMQ Ibérica, que es una empresa que se dedica expresamente fundamentalmente a realizar auditoría en el cumplimiento de las normas de seguridad, las normas técnicas o de calidad o medioambientales que se pueden aplicar y que podemos tener determinadas las diferentes empresas que intervenimos y participamos dentro de lo que es el desarrollo de productos en el mercado tanto español como en el mercado europeo. Pero también Ignacio, dentro de su compañía, trabaja con la supervisión y la explicación al menos y orientación a sus clientes de la necesidad de cumplir con determinadas normas que se aplican, por ejemplo, en terceros países, pues para productos que son muy sintomáticos de determinados países de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso español estaríamos hablando, por ejemplo, de los productos agroalimentarios o de los médicos o cosméticos, y, por ejemplo, IMQ pues nos puede asesorar y guiar fenomenalmente bien, por ejemplo, en el mercado México, Canadá, Estados Unidos con las normativas FDA, por ejemplo, para este tipo de productos. Por lo tanto, estamos hablando de una compañía que a nosotros, los profesionales de comercio exterior, más allá de cómo ellos se venden y dicen, nos gusta denominarla o nos gusta nombrarla como una verificadora, entendiendo por verificadora aquella empresa que por norma general tiene esa función, ¿no? No está directamente entre el exportador y el importador, pero sí está en ese elemento intermedio que nos ayuda y nos desarrolla. A diferencia de las ponencias y mesas que hemos estado viendo a lo largo de la mañana y que veremos también mañana, esta ponencia la vamos a fijar más en un procedimiento más de entrevista, donde creo que nos vamos a encontrar más cómodos, posiblemente porque son tal vez muchas, tal vez demasiadas las normas con las que deberíamos de poder tratar y tenemos los minutos que tenemos, 30-35 minutos para poder escuchar las orientaciones fantásticas que nos va a dar Ignacio Rodríguez. Ignacio, pues bienvenido con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Congreso. Muchas gracias, Guillermo. Gracias también a Acocex, a la gente de Acocex. Un placer poder estar con vosotros en este Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior. Y un placer también poder ayudaros y un poco indicar, asesorar de la manera que mejor podamos, pues para entender un poquito en qué mundo nos estamos moviendo, sobre todo pues de cara a las empresas, las pymes, las empresas, digamos, ya con cierto tamaño, pues que muchos son fabricantes de todo tipo de productos, en todo tipo de sectores y que necesitan conocer qué normativas, tanto europeas como internacionales, pues les aplican, pues como tú dices, para poder pasar tranquilamente la aduana y luego poder vender, distribuir y, digamos, continuar con el negocio en los respectivos países, ¿no? O continentes donde quieran ellos establecer su línea de negocio. Pues fenomenal, Ignacio. Yo creo que para todos nuestros congresistas en estos momentos podemos comenzar entonces esta ponencia que lleva por título ¿Es importante tener productos certificados en la importación y comercialización en la Unión Europea? Normas, mercado CE, Ley de Seguridad del Consumidor Europeo. Bajo este título vamos a poder bueno, pues trabajar y me gustaría comenzar, Ignacio, eh, por tal vez una de las normas que hay mucha literatura sobre ella. Se supone que mucho exportador de otros terceros países se supone que la ha leído, que es la del marcado C. ¿Qué podríamos decirle, sobre todo a nuestros congresistas latinoamericanos? Bueno, ¿y por qué no a nuestros importadores europeos y españoles que tienen que traer mercancías que a lo mejor se ven También. obligados a que esta norma, que no Sí. sé si aplica a todos los productos o no, deberían de tener? ¿Qué podríamos hablar y decir sobre el marcado C? Bueno, yo sobre todo, Guillermo, me voy a centrar en lo que es la normativa que la Unión Europea obliga a que una tercera parte independiente, a los fabricantes o distribuidores de productos que se tienen que asegurar que el producto que están vendiendo esté cumpliendo con la normativa aplicable en Europa, ¿no? Y que obliga a la Unión Europea a que en este caso, pues no solo sea suficiente con una autodeclaración, que hay productos donde puede ser, por ejemplo, el sector textil muchas veces
te pide con que el fabricante haga una serie de pruebas o ensayos y autodeclare, no necesita aquí una tercera parte independiente, sino que el propio fabricante autodeclara que se está cumpliendo con lo que pide la Unión Europea y lo puede demostrar con los informes y las pruebas ensayos que ha hecho pues, para su determinado producto, ¿no? Por ejemplo, en el sector textil. Pero yo me voy a centrar sobre todo en donde la Unión Europea incide que haya una tercera parte independiente, como en este caso puede ser mi empresa IMQ, que verifica, o sea, somos notarios, verificamos, tenemos que dar fe de que ese producto, equipo o dispositivo cumple con lo que establece la Unión Europea para su correcta distribución y venta dentro del marco europeo. Por ejemplo, voy a empezar pues, con la primera que me viene, luego si quieres me puedes hacer alguna pregunta, si puede haber alguna duda. Ujú. La primera directiva que obliga a Europa, que tiene que haber tercera parte independiente, es en los ascensores, en el sector de los ascensores. Es necesario que haya, digamos, una empresa tercera parte independiente que verifique, ¿vale? Que haga auditorías y verifique que ese ascensor, en este caso este producto, esta máquina, cumple con lo que se está pidiendo con la directiva correspondiente europea, ¿no? Pruebas, ensayos, los informes, digamos, el expediente técnico tiene que estar, pues generalmente suele estar, se suele pedir en inglés, ¿vale? Aparte de que pueda estar, en este caso, como estamos en España, pues en español, ¿no? O para el idioma español, pero siempre tiene que estar en inglés, ¿no? Ya sabemos que en Europa, sobre todo, los dos idiomas más fuertes suelen ser el inglés y el francés. La siguiente directiva que también obliga a Europa a que un ente independiente de tercera parte certifique a la empresa fabricante, en este caso ATEX, que serían las atmósferas explosivas. Esto, pues bueno, pues grandes empresas, sobre todo dedicadas al mundo de la petroquímica, combustibles, etcétera, están obligadas, ¿no?, a cumplir con esta normativa ATEX, ¿no?, de atmósferas explosivas, ¿no? Y además tiene cierto riesgo, por lo tanto, digamos que tiene más sentido todavía que haya una tercera parte independiente que verifique que se está cumpliendo correctamente con lo que pide la Unión Europea en su correspondiente normativa, ¿no? Luego iríamos a la normativa de compatibilidad electromagnética que se suele pedir sobre todo para productos eléctricos y electrónicos, ¿no? Que luego aplican a diversos campos. Pueden ser juguetes, puede ser en el campo sanitario o médico, puede ser en el campo de las telecomunicaciones, ¿vale? Pero siempre te piden la normativa europea correspondiente, que además suelen cambiar cada 3 o 4 años, se suelen actualizar, ¿vale? Entonces hay que cumplir con esos preceptos. Si eres fabricante, pues ya digo, sobre todo eléctrico, electrónico, ¿vale? Con esta directiva que aplica a la compatibilidad electromagnética, ¿no? Y que debe ser verificada siempre por tercera parte independiente. Luego vamos a los equipamientos marinos, ¿vale? La normativa MET, ¿vale? Que también se exige que haya verificaciones de las pruebas y ensayos por organismos de tercera parte independiente, ¿vale? Pasamos también a los equipos de protección personal, ¿vale? Los, digamos, conocidos como en su momento como también EPIs, ¿no? Que se suelen emplear pues, en todo tipo de campos, sectores pues, críticos como puede ser construcción, química, nuclear, la industria pesada, industria metalúrgica, etcétera, etcétera, ¿no? Que digamos que es el día a día, ¿no? Estos equipos de protección personal que deben estar también verificados y pasar una serie de ensayos y pruebas que son susceptibles de auditorías y verificaciones por también tercera parte independiente, ¿no? Luego pasaríamos a los equipos a presión, ¿vale? En campos como el marino, como digamos, sectores que tienen que ver con el tema de gas, ¿vale? Se suele pedir bastante con el tema de equipos a presión, ¿vale? Y también se exige una serie de pruebas y ensayos que deben ser efectuados por otra parte, una tercera parte independiente, ¿no? Como ya he mencionado. Luego pasamos a la directiva de máquinas, ¿vale? Que la última versión es de 2006, aunque ha habido enmiendas, digamos, para actualizaciones de pequeñas, digamos, partes de la normativa, de la directiva.
y que también se requiere que haya una tercera parte independiente para todo lo que tiene que ver con maquinaria, sobre todo industrial, ¿vale? Parte de máquinas, digamos que se desgaja también la parte de ascensores de esta parte, que antes sí que estaba unida a la parte de ascensores, ¿vale? Pero sobre todo se refiere a todo lo que tiene que ver con máquinas y maquinaria industrial, ¿vale? Industria metalúrgica, digamos, industria química, ¿vale? Todo lo que aplica a toda esta maquinaria donde se emplean grandes máquinas, ¿no? También construcción, etcétera, etcétera. Luego estamos para el producto de construcción, ¿vale? Para el producto de construcción también se necesita que haya verificaciones de tercera parte independiente de marcado CE, ¿vale? Marcado CE, pues que es lo que estamos hablando, ¿no? El marcado CE, que es el que implica pues que se puede distribuir y comercializar por cualquier fabricante pasando las pruebas correspondientes que exige la Unión Europea, ¿no? Atañe a todo tipo de productos de la construcción, ¿vale? Cementeras, constructoras, obra civil, obra privada, digamos, construcción también y obra civil, etcétera, etcétera. La siguiente directiva europea que obliga también a tercera parte independiente es, digamos, la directiva ROS, que tiene que ver todo pues, con bueno, circuitos eléctricos, electrónicos, que se, digamos, obliga a que una parte, tercera parte independiente, también tenga que verificar todas las pruebas y ensayos para, digamos, dar el visto bueno de que este tipo de productos pueden circular sin ningún tipo de problema para el consumidor y para los diferentes proveedores por Europa. Llegamos luego a la directiva europea que aplica a juguetes. Aquí, digamos que engloba todo tipo del sector juguete. Da igual que no sea eléctrico o electrónico, también implica juguetes de madera, por ejemplo, juegos de mesa, etcétera, etcétera, deben de pasar una serie de verificaciones y pruebas según el material en el que estén hechos también, como puede ser la madera, por ejemplo, que luego a lo mejor había que aplicar otro tipo de normativas, como pueda ser la FSC o PFC, ¿vale? Depende un poco para averiguar el origen de la madera y ver un poco digamos, que cumple con esas normativas por el tipo de producto y material de que está hecho, ¿vale? Luego, muy ligado a equipos a presión también, el tema de las normativas que tienen que ver con gas, pues sobre todo para el sector hostelería, sectores que están trabajando pues diariamente, trabajan con el tema, pues las empresas eléctricas, que digamos, pues también pues tienen que hacer también ellos propias verificaciones de consumos de gas a consumidores externos, y se hace pues a equipos también que necesitan verificar que esa normativa, como además es crítica porque es digamos, un elemento crítico el gas y peligroso, que tiene, digamos, alto riesgo, por lo tanto, siempre tiene que haber una tercera parte independiente que verifique que se está cumpliendo con lo que la Unión Europea está aplicando para este tipo de productos, para sobre todo pues, medidas, ensayos, digamos un poco los controles que tienen que pasar cada X tiempo, una serie de instrumentos que, digamos, basan parte de su actividad en el campo o en la materia del gas, ¿no? Luego tendríamos la normativa europea que atañe a los instrumentos de medidas, básculas, balanzas, etcétera, pues bueno, también deben ser verificadas también por tercera parte independiente. Además, bueno, pues aquí en España pues es un país con gran tradición en el tema del sector de balanzas y de básculas, de equipos de medida, ¿vale? Instrumentos de medida, que deben ser avalados, como ya digo, por una tercera parte independiente en las verificaciones que se tienen que hacer de forma anual. Y luego ya iríamos ya al campo, a lo mejor, de las telecomunicaciones, que es donde se puede englobar más todo lo que tiene que ver con la Directiva Europea RED, que es para equipamientos de radio, donde también, pues, por supuesto, se exige que una tercera parte independiente verifique que, pues, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones y también eléctrico, se está cumpliendo con lo que marca la normativa europea RED, que se llama así, abreviándola, para equipos de radio, ¿vale? Radio Equipment Directive, que es la traducción, ¿no? Y esto sería un poco las, digamos, directivas europeas, Guillermo, que la Unión Europea obliga sí o sí que tiene que haber una parte independiente, que el fabricante no puede simplemente autodeclararlo, sino que tiene que preparar un expediente técnico muy bien preparado
incluyendo todas las pruebas y ensayos que le están pidiendo acorde a las normativas europeas, y lo tiene que presentar ante el organismo notificado, en este caso pues nosotros, por ejemplo, para que nosotros verifiquemos en una serie de tiempos que no suele ser inferior a 6 meses, y ya me meto a lo mejor en los tiempos que a lo mejor me querías tú preguntar, ¿cuánto tiempo suele llevar este tema? Pues depende mucho de cómo lo Si te tiene parece, preparado el Ignacio, fabricante, pero digamos que 6 meses suele ser lo mínimo para la realizar las media, pruebas, ¿no? porque luego puede haber no conformidades y con las subsiguientes subsanaciones en el caso de que la prueba haya fallado y haya que repetirlas, que suele ser muchas veces lo que suele ocurrir también. Claro, en este sentido, y discúlpame que te haya interrumpido, Ignacio, pero creo que nos has dado pues el paraguas, ¿no? Para todos los congresistas, bueno, pues que cuando se prehace un proyecto, se plantea un proyecto de incorporación de productos al mercado europeo, o para nuestros exportadores españoles o europeos, cuando intentamos desarrollar procesos de internacionalización sobre terceros países, pues tenemos que ser conscientes que más allá de elaborar una estrategia comercial, ¿no? De hacer ese plan de internacionalización con un presupuesto, hoy por hoy, el mundo, esas famosas antiguas llamadas barreras que se imponían en el mundo del comercio internacional, son las barreras técnicas, son la aplicación de esas normas técnicas, y eso significa que a lo mejor para poder proponer, para decidir salir a hacer una misión comercial o una feria, o para poder ir a presentar un producto online o offline a un mercado, tienes que tener la certeza de que de momento tú ya como empresa y tus productos ya están certificados, ya están reconocidos. Por tanto, agarrándome un poquito al marco que acabas de decir, si estamos hablando de medidas de 6 meses, como mínimo estamos planteándonos que la decisión de acceder a un mercado, haya o no haya potencial, es casi de un año de preparación para muchos productos, y cuando tienes la certificación, entonces, ahora con un poquito de suerte, tienes éxito en el mercado y tienes compradores. En este sentido, Ignacio, sí me gustaría que a nuestros congresistas le pudiéramos definir algo más, ¿no? Porque luego dentro de lo que es el cumplimiento de normas, ¿verdad? Luego hay falsificaciones o hay malos entendidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del marcado C, ¿no? El marcado C le hemos dado un paraguas por lo que te acabamos de escuchar, por ejemplo, la norma RoHS o la norma RED, por ejemplo, que hay, ¿no? Normas que hay alrededor de ella, pero de cara a que nuestro congresista lo tenga claro, el marcado C es una norma y luego las demás son complementarias. Entendemos que tiene No, que ser así, ¿no? no, digamos que hay que cumplir con una serie de normas directivas dentro. La Unión Europea establece una directiva que dice, tú tienes que cumplir con una serie de normas por tu producto y sector. Y si tu producto es satisfactorio y cumple, te doy el marcado C. Correcto, perfecto. Obtienes el marcado C. El marcado C es la marca, el certificado. Correcto. Quiere decirse El que, por lo sello, digamos, tanto, es el sello. el El sello, sello sería la efectivamente. palabra. Esto significaría que a lo mejor tendríamos que tener en cuenta que a lo mejor una empresa se encuentra que por el tipo de producto o los componentes que tiene su producto, para poder acceder a la Unión Europea tiene que estar cumpliendo 2 o 3 normas. Depende del producto, efectivamente, Por ejemplo, efectivamente. ¿no? Efectivamente, ¿no? Por Bueno, en ejemplo, ese sentido, un producto sanitario tiene que eso si te cumplir. parece lo dejamos al final, que creo que es un Exacto, elemento muy exacto. Pero interesante sería el para... ejemplo clásico. Lo dejamos para el final, que creo que es un Perfecto. ejemplo y una situación fantástica para poder estar dentro del marco de esta ponencia, ¿no? Entonces, decíamos que entonces puede ser que haya, pues eso, 2 o 3 X normas que tienen que aplicar, con lo cual estamos hablando de desembolsos también económicamente importantes, ¿no, Ignacio? Por supuesto. Aquí A no título nos de vamos a ejemplo. engañar, Guillermo, y no queremos engañar a nadie. Todo lo que tiene que ver con marcado C no es barato. No es barato ni si, o sea, para empezar, no es barata la asesoría, que yo no hago, por supuesto, pero que no hay mucha especializada en España. O sea, tienes que buscar y rebuscar consultorías o empresas técnicas que te puedan ayudar para preparar un expediente técnico y que no te lo van a cobrar, digamos, a precio ganga. O sea, esto Ujú. implica un trabajo porque necesitas a unas personas expertas que ganan también su dinero y que lo cobran. Y lo cobran muy bien, te quiero decir. O sea, y las pruebas y ensayos, digamos que estamos hablando de a lo mejor 5.000, 6.000 euros. Por ¿Vale? Un producto, a lo rango de mejor, 5.000, ¿no? 6.000 euros las pruebas y ensayos de laboratorio. ¿Vale? Esto de aquí para arriba. ¿Vale? Y luego estamos hablando de que cumplir con la directiva, pues igual estamos hablando de un rango de 6.000 a 10.000 euros de desembolso para cumplir con la directiva y sacarse el marcado C. Si todo va bien, cumpliendo con todo lo que te pide la norma y que no haya no conformidades,
mayores, ni haya procesos de subsanación o haya que repetir las pruebas, ¿vale? Porque eso a lo mejor implica pues otros Otros 2.000, 6.000 o 3.000, 10.000 cuatro euros mil o más. 5.000 euros de Claro, o sea repetición. que básicamente lo que estamos entendiendo es que hay un montón de normas, no es porque la Unión Europea sea especialmente estricta en queremos controlarlo todo, todo va obviamente en función de seguridad al consumidor. Ahora también hablaremos de Exacto. normas medioambientales y de seguridad de empresa y procedimientos de elaboración y demás, ¿verdad? Pero que es que el resto de los países del mundo hacen lo mismo. Lo que ocurre es que a lo mejor, bueno, pues está el matiz de que no ponen tantas, ni les gusta a lo mejor controlar tantos sectores o tantos productos. La diferencia tal vez que podríamos plantear aquí a un potencial exportador de un tercer país sobre la Unión Europea es que, bueno, que el mercado CE que tú has conseguido al final es un mercado que te vale para un montón de Estados miembros de la Unión Europea. ¿No es así, Ignacio? Exacto, exacto. Y muchas veces hasta te puede valer fuera y es reconocido fuera de Europa. Ciertos países. También es verdad que hay otros países, no lo vamos a negar, Guillermo, y aprovecho también para comentaros que, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, que tienen la marca UL en vez de CE o CSA, depende para el producto, la triple C de China, países árabes como Arabia y digamos de alrededor, digamos Qatar, etcétera, que usan el SASO, la certificación SASO, y luego Australia y Nueva Zelanda, que luego también tienen también certificaciones especiales aparte del CE. Que luego hay otros países, pues a lo mejor, como pueda ser a lo mejor en ciertos países de Iberoamérica que te lo pueden aceptar, ciertos países a lo mejor incluso de Asia que te lo pueden llegar a aceptar. Sí que es verdad que está siempre mejor bien visto la triple C China, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, luego, por ejemplo, Argentina y Brasil también tienen un poco sus propios, digamos, marcados, donde a lo mejor, pues, por mucho que tengas un marcado C, con ciertos productos y sectores no te dejan solo con el marcado C, sino que tienes que sacarte esos marcados también, ¿no? Correcto, correcto. Así es, ¿no? Y bueno, pues así hay que entenderlo, ¿no? Que cuando uno se decide hacerla a internacionalizar y sobre todo nosotros que somos profesionales en este congreso, cuando hablamos y recomendamos a empresas, a nuestros queridísimos clientes, a poder desarrollar procesos internacionales, pues tenemos que decirles que, primero, como tú bien has dicho, esto no es gratuito y segundo, el proceso de internacionalización no es un proceso rápido, de corto plazo, es un proceso donde bueno, se puede hacer una pequeña inversión previa para ver si tus productos pueden tener cierto recorrido, cierto sentido en determinados países que o se te buscan o tú propones, no sabemos por qué razón y por qué motivo, pero que una vez que se puede llegar a medio detectar que hay una cierta oportunidad, eh, tienes que estar adaptado sobre ese mercado. Y eso requiere, como decíamos antes, tiempo, dinero, constancia y sobre todo tener un verificador tercero externo, que aquí sí o sí tienes que tenerlo para que certifique esta situación, ¿no? Certifique el que tú lo estás cumpliendo y por lo tanto, bueno, pues vas a poder superar esa primera situación que es la aduana. Primero la logística, que hoy en día ya es complicado y ya lo hemos comentado en el Congreso, ¿no? Pero luego la aduana y luego posteriormente el que se te permita comercializar un producto dentro de la Unión Europea, ¿no? Ignacio, siguiendo con tu ponencia, dentro de este formato que hemos cambiado, un poquito más a entrevista, sí me gustaría que me comentaras un poquito de la normativa REACH, esta que afecta, si no recuerdo mal, a los químicos, ¿no? La REACH, mal pronunciada, ¿no? ¿Qué podríamos decir de ella? Porque es una de las medidas eh, más complejas, o por lo menos desde el punto de vista de la preinspección aduanera, es en una de las que más se están fijando en estos momentos. Bueno, esta normativa, Ricardo, vamos a ver, no es fácil de cumplir, se requieren bastantes requisitos y también, digamos que, sobre todo en el sector que has comentado, ¿vale? Es donde más, digamos, eh, Aplican. puede hacer incidir, ¿no? En este caso, ¿no? La normativa REACH. Sí que es cierto que las empresas en España se encuentran con gran dificultad tanto para encontrar verificadores como para encontrar compañías, Claro. sobre todo para que les acompañen, ¿no? En esta materia, ¿no? Digamos, de consultoría, que les ayuden a prepararse para cuando llega el momento de pasar la verificación, ¿no?
es aquí donde más problemas hay. Y luego también, problema puede ser también de que las empresas, pues, digamos, hasta que no llega el momento que se lo empiecen a pedir, pues no se ponen, digamos, las pilas, ¿no? Como tú has dicho, todos estos procesos de mercado C hay que hacer un buen plan de negocio porque, claro, implica que igual te tiras 9 12 meses para preparar el tener este tipo de certificaciones. Por lo tanto, claro, no es salir a vender y ya está, porque igual no puedes salir a vender y ya está. Digamos que aunque seas incluso importador o exportador, tú te tienes que asegurar que esos productos que tú importas o exportas estén cumpliendo con las determinadas normativas imperantes en Europa. O sea, también hay obligaciones para importadores y exportadores. No solo son los fabricantes ni determinados sectores, sino que es que tienen, digamos, que cumplir también importadores y exportadores, ¿no? Asegurarse de que ese producto no va a afectar a la cadena del consumidor ni va a causar, digamos, grandes disturbios porque se hayan encontrado, como hemos visto, ¿no? En productos, sobre todo, como tú has mencionado, productos que vienen de China, que no pasan los controles pertinentes, pero como te dice que ha pasado o que tiene el marcado CE, y entonces es verdad que se saltan muchas veces la aduana, pero luego ¿qué pasa? Que luego hay problemas porque se detecta, precisamente por los controles aduaneros, que son marcados C falsos. Y lo que ha pasado, por ejemplo, y pongo el ejemplo de las mascarillas, ¿no? Las famosas mascarillas que estamos usando todos por la calle desde que empezó la pandemia, pues muchas que han venido de China, en cuanto han llegado a un laboratorio europeo, no han pasado en ninguna de los test ni pruebas y no se ha podido comercializar. De hecho, ahora hay vamos, sale en toda la prensa que hay una serie de mascarillas que no voy a decir ahora el nombre, pero que las han retirado, ¿no? Las han retirado, creo que ha sido la AEMS Sí, la la Agencia Española del autoridad Medicamento y de consumo, ¿no? Seguridad, sí. La Autoridad Española de Consumo, que creo que las ha retirado del mercado porque no estaban cumpliendo con la normativa. Hay que asegurarse también, y esto quiero hacer incisión aprovechando este tiempo que me das, en que estas pruebas que se hacen para las determinadas directivas que obliga a la Unión Europea a que venga una tercera parte para hacer la verificación e inspección, se tiene que hacer en laboratorio acreditado. Hay que asegurarse que no es un laboratorio cualquiera, o sea, no te vale uno cualquiera, tiene que estar acreditado. ¿Por qué? Porque ese laboratorio también pasa control e inspección, también pasa auditorías de que está cumpliendo y de que no solo las máquinas están en buen estado, de que no te va a estallar nada en ese momento, ni tu producto, sino que también hay un control y el personal está cualificado también para hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Que no se puede hacer por cualquier persona. O sea, esto es importante, ¿no? Los laboratorios donde se hacen todo este tipo de pruebas tienen que estar con acreditación nacional e internacional. Bueno, en ese sentido, nuestros congresistas saben que, sobre todo los que tienen experiencia, ¿verdad? Que, bueno, incluso hay reglamentación de países que determinan que para hacerte ese reconocimiento solamente hay unos laboratorios validados en ese país al que tú quieres trabajar. O sea que, aunque en ese país hubiera otra serie de laboratorios validados, para luego poder certificar y validar algunos procesos, te limitan a uno, dos o tres. Y no puedes salir tampoco de ese recorrido porque son los que, bueno, insisto, oficialmente se les ha validado. Ignacio, estamos en un momento muy moda. De hecho, es como hemos comenzado el Congreso, ¿no? Esto que llamamos ahora la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 que, bueno, tenemos la idea tal vez de que intenta sensibilizarnos a todos y conducirnos a un modelo de vida, a un modelo de desarrollo productivo, incluso industrial, ¿verdad? En el mundo diferente al que se nos implementó pues al inicio del siglo XX, ¿no? Donde hubo una transformación importante y donde bueno, pues empezamos a hacer esa carrera hacia arriba de utilizar muchísimo los recursos naturales que teníamos en el planeta por buscar esa mayor industrialización para intentar dotar pues a las ciudades, a las estructuras, a las infraestructuras, a las personas, a todos al final de muchos más medios, de muchas más herramientas, pues para al final hacer pues un mundo diferente, ¿no? Diferente, sobre todo podríamos decir con más ventajas, ¿no? Con más facilidades para poder desarrollar tu vida normal, tu vida laboral, etcétera. Ha cambiado la perspectiva. La perspectiva nos lleva a que parece ser que esa decisión que tomamos hace 100 años
unos añitos más, pues a lo mejor no era la más adecuada para ver lo que estamos tratando ahora mismo en el planeta, ¿no? Y claro, muchas de estas medidas que se imponen ahora mismo, claro, están claros que son sobre elementos que como estaban en radiofrecuencia, aparatos de tecnología, juguetes, maderas, sanitarios, etcétera. Es decir, están perfectamente instauradas, pero estamos entrando en una nueva etapa y no sé qué nos puedes contar en ese sentido que tendríamos que tener muy en cuenta con respecto a certificar y a validar productos de cara a esos proyectos internacionales que tenemos. ¿Qué hay sobre normas de medio ambiente? Porque por lo menos en España, seguramente que en Latinoamérica también estamos viendo, en España ves ya la televisión de cualquier canal y cualquier anuncio que veas, cualquiera, del sector que sea, tiene un guiño hacia un cambio social y hacia una Europa verde o a un concepto verde muy importante, muy, muy importante. ¿Hay normas de calidad específicas para determinar tanto en nuestro mercado como en terceros países que cumplimos con esto de la Agenda 2030, por lo menos en estos temas de temas medioambientales? Sé que hay unas normativas de residuos, pero ¿hay algo más de ello? Pues mira, Guillermo, sacando a colación este tema, ahora, vamos, de siempre, desde los años 90, está la ISO 14001, que es el sistema de gestión de medio ambiente, que cada vez más se ha ido poniendo de moda y digamos que han troncado dentro de lo que ahora se empieza a hablar mucho de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con lo que tú comentas de la Agenda 2030, y se están poniendo de moda, digamos, una serie de normativas a aplicar y también que se empiezan a exigir en el mercado. Pues para determinadas empresas, tipos de empresa que fabrica cierto tipo de producto y también que se dedican a determinados sectores, ¿no? Está, digamos, habiendo un boom, un auge, una vez más, de la ISO 14001, ¿vale? Que de hecho muchas veces se ha considerado incluso dentro del ámbito de la RSC, de la Responsabilidad Social Corporativa. Se empieza a pedir mucho también ahora, pues también, no te lo voy a negar, huella de carbono. La huella de carbono, la ISO 14064, ¿vale? PAS 2050, la 14067 para producto, huella de carbono para producto, ¿vale? La 14064 sería para un sistema de gestión en una empresa. Luego verificación de memoria de GRI, ¿vale? De las memorias GRI, esto se pide bastante también, ¿vale? Que son informes, verificaciones, no es una, digamos, certificación como tal. Luego está también las auditorías energéticas, que desde el año 2016, además, el gobierno español, pues, digamos que puso en marcha unos planes para que empresas de cierto ya volumen y tamaño digamos, que hicieran, si no de manera anual, sí cada 3 o 4 años, por lo menos, auditorías energéticas bien basadas en un Real Decreto del año 2016 o se basarán en la norma internacional ISO 50001, que ahora tiene ya su última versión de 2018, para pasarlas de manera anual, ¿no? Sobre todo para ver consumos energéticos y ver cómo es posible reducir, ¿no? Esos consumos energéticos y hacer un consumo sostenible en las empresas, ¿no? Luego tenemos huella hídrica, también se empieza ahora a hablar bastante del tema de la huella hídrica en las empresas, ¿vale? Luego también se habla de ecodiseño, también 14.004, ¿vale? Que es una norma, pues bueno, que es más bien pues un poco cómo una empresa puede, digamos, aplicar, digamos, su política a sus productos de una manera que no dañe al medio ambiente o digamos que sea digamos que sea digamos, un tópico friendly, ¿no? De cara al medio ambiente, ¿no? Es lo que más ahora mismo se está demandando. Luego ya también tenemos normas específicas dentro de lo que tocaría con los ODS que tratan sobre RSC, específicamente RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Tenemos la ICUNET, RS10, ¿vale? Que es dentro del esquema ICUNET, ¿vale? Internacional, y que digamos que es bastante asequible para una pyme. Es bastante asequible para una pyme, sobre todo en España, que estamos en un país donde el 95% de las empresas son pymes, y luego ya nos iríamos a otros esquemas como el SA 8000,
que ya implica, ya son, digamos, empresas ya de cierto tamaño, que son multinacionales, están en diferentes países, y ya eso implica un gasto bastante considerable, tanto en la implantación de la norma como luego en la posterior auditoría y certificación para verificar el cumplimiento, ¿no? de este tipo de normas, ¿vale? Y luego también hay normas, pues bueno, ya esquemas privados que también tratan de la RSC, ¿vale? Bueno, pues forensic, etcétera, etcétera, forética, pero forética, no forensic, forética, que bueno, que también tratan de este tema, intentar un poco acercar al mundo de la pyme a este tipo de cumplimientos, ¿no? que hay, ¿vale? Así un poco, esto sería, Guillermo, las normativas más importantes que se están moviendo ahora mismo en el mundo del medio ambiente, digamos, ¿no? Y luego están también sectoriales, como había comentado antes yo, el tema de la madera, pues el tema de la Claro. madera, FSC y PFC, que son esquemas privados, pero internacionales al mismo tiempo, y que verifican un poco el origen de los productos del sector de la madera, carpintería, etcétera, si vienen de una manera que se ha hecho con respeto y consideración al medio ambiente, al tema de los bosques, ¿vale? Digamos, la conservación de bosques, etcétera, va un poco orientado a este tema, ¿no? El tema de Sí, sostenibilidad, sí. el medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Uno de Entonces, los primeros sellos verdes que se crean en el planeta, precisamente en el sector de las maderas, para evitar la deforestación y demás, ¿no? Sí, sí. claro. Nos quedan unos minutos dentro de la ponencia, Ignacio. Claro, el tema da para muchísimo. En el Congreso Claro. yo creo que todos los que estamos siguiendo ahora mismo tenemos muy claro que frente a todo el trabajo que ímprobo que hizo la Organización Mundial de Comercio desde su creación en el año 95 para intentar normalizar el mundo. Yo suelo ser de las personas que digo que la globalización viene gracias a la creación de la OMC y la normalización y estandarización de procesos, y eso es lo que nos ha globalizado, ¿no? Sobre todo en las dinámicas de comercio internacional, que nos ha llevado a muchos países a firmar tratados de libre comercio. Muchos de nuestros congresistas que son latinoamericanos saben que de Chile, de Colombia, de México, la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales bien dentro de un marco de un tratado de libre comercio o bien dentro de un marco simplemente de un acuerdo bilateral, pero con un acuerdo preferencial, que lo que nos ha permitido ha sido reducir la carga económica en la incorporación de mercancías a los productos con las reducciones de los aranceles, simplificar reconociendo los procedimientos de homologación que tienes en un país y de certificación reconociéndotelos en destino, pero da la sensación, por lo que nos estás contando, que frente a todo ese criterio de normalización y simplificación de procedimientos, lo que se están imponiendo son cada día más este tipo de normas, probablemente porque se va en favor del consumidor, ¿no? Al fin y al cabo es de proteger a ese consumidor para que, bueno, pues dentro de esas lamentables pérdidas que se pueden ocasionar a lo largo del año y que son detectadas por una causa de una infracción del no cumplimiento de una de estas normas, pues esa exigencia de esa norma hagan que todo esto pues pueda ser y podamos a lo mejor plantearnos en 10 años el que no hay que hablar tanto de ellas, que existirán y serán de otro criterio. Ignacio, ¿estas normas son de obligado cumplimiento o son más bien una recomendación al uso y que pueden venir bien? Te pongo un ejemplo. El sector agroalimentario, España es tiene un potencial enorme en agroalimentario, Latinoamérica tiene un potencial espectacular en agroalimentario, estamos poniéndonos ahora de moda con todos los productos que, bajo el concepto ya no ecológico, sino empezamos a meter en muchos de ellos los conceptos de que están exentos de alergenos, contienen colágenos, contienen vitaminas o minerales, estamos hablando de algunos que presentan ya los supuestos aditivos naturales dentro de lo que es la producción del producto, hablamos de los conceptos veganos, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de que muchas de estas situaciones, muchas de estas cuestiones que se están planteando en estos momentos, bueno, pues la Unión Europea no en todas tiene normativa para poder definir si se puede, es decir, como por ejemplo pues una REACH que es muy clara, o una ROS como acabas de indicar ahora mismo, ¿no? Que son muy claras, ¿no? Pero en las alimentarias, especialmente, ¿qué nos podrías decir? ¿Nos podrías orientar algo? Nos quedan 5 minutos máximo. Y me gustaría terminar con el tema sanitario, que creo que es un Sí, tema importante. Así que vamos a ver cómo repartimos estos 3-4 minutos de tu ponencia final, no te sobre todo por la preocupes. parte alimentaria.
Sí, mira, de la parte alimentaria lo que más se está demandando es sobre todo la normativa ISO 22000, ¿vale? La normativa internacional ISO 22000, y luego las IFS, Sí, IFS, ¿vale? International Food Standard, sí, y BRC, correcto, British Retail Consortium. Lo correcto. que pasa es que esta norma, British Retail Consortium, sobre todo aplica al mercado británico, no nos vamos a engañar. Muchas empresas hacen a la vez IFS y BRC porque entre sus mercados está Reino Unido y bueno, pues países de la Commonwealth, pero digamos que esta norma ahora quizá va a tener un pequeño, digamos, subidón o auge debido al Brexit, ¿vale? Porque es probable que Reino Unido, pues, digamos, lo utilice como arancel, diciendo o tienes la BRC o no entras en mi país y Ujú, te lo exigen las grandes cadenas de supermercado a los distribuidores y proveedores, ¿no? Por ejemplo, pues un Tesco, sí, un sí. Super Queen, un Super Value, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Te la pueden pedir, ¿vale? Normalmente las empresas, por ejemplo, un Mercadona, Carrefour, te suelen exigir tener una IFS y una ISO 22000. Suelen ser los requisitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto les da seguridad de que ese proveedor, digamos, está cumpliendo, o ese distribuidor está cumpliendo con normativas internacionales, digamos, para todo el tema de seguridad y, digamos, continuidad de negocio y, digamos, que da, digamos, confianza a la cadena alimentaria y de logística, ¿no? ¿Vale? Para este tipo de, sobre todo de empresas, de grandes empresas y para un sector crítico como es el alimentario, ¿no? Que de hecho, pues bueno, pues ha habido también problemas y muchas veces una empresa, pues digamos que limpia su nombre o limpia su reputación porque demuestra que tiene todas las certificaciones posibles y que ha hecho todo lo posible para que no haya habido o problemas, aunque luego pueda haber problemas, como surgió con el tema de la E. coli, que fue al final se culpaba a una empresa murciana, por ejemplo, y la empresa murciana demostró todas las certificaciones que tenía, digamos, demostrando que han cumplido, que ellos cumplían con todo lo que se puede cumplir de manera tanto legal como normativa. Luego más tarde se descubrió que no era por una empresa murciana, sino que era una empresa alemana que precisamente no tenía prácticamente nada de normativa ni de certificaciones. Fenomenal, Ignacio. Nos quedan, vamos a terminar en 2 minutos, Ignacio. ¿Y qué Sí, hablamos de normativa sanitaria? normativa sanitaria importantísima, Guillermo, importantísima ahora, sobre todo desde que ya se traspuso el reglamento que sustituye a la directiva sanitaria para todo lo que tiene que ver con dispositivos, equipos y maquinaria o, digamos, o producto médico, sanitario, médico y sanitario. ¿Y qué pasa? Pues que digamos que ya ha entrado en vigor desde el pasado 20 de mayo, a pesar de la moratoria por el tema de la pandemia COVID, que tendría que haber sido el año pasado, entró este año en el 26 de mayo, y ya es obligatorio con el nuevo reglamento que todas las empresas fabricantes, importadores o distribuidores, estos se tienen que asegurar que el producto que les están vendiendo y que van luego a distribuir o exportar tiene y cumple con el marcado C basado en el nuevo reglamento MDR. Lo cual es más estricto que la antigua directiva, debido también mucho, porque hubo bastantes casos, ¿no? Bueno, pues implantes mamarios, etcétera, casos de ortopedias, etcétera, etcétera, que hubo problemas, pues porque el marcado C era falsificado, ¿no? Era falso, era erróneo. Y digamos, pues luego hubo problemas de cara al consumidor final y claro, esto implica también que el organismo notificado también tiene parte de culpa porque es quien verifica que ese producto cumple y que no va a haber ningún problema porque ha pasado todas las pruebas y ensayos. Que esto también entra, pues depende de la clase que tiene el producto sanitario, puede necesitar una serie de pruebas de biocompatibilidades, ensayos eléctricos, electrónicos, de seguridad eléctrica, de compatibilidad electromagnética y tiene que cumplir con toda esa normativa y luego meterlo todo en un expediente técnico que pasa por el filtro de que tiene una fase 1 documental, que si pasa correctamente ya se va a una fase ya 2 ya in situ, ¿vale? De auditorías in situ, donde ya el auditor verifica en el sitio de producción que efectivamente se está cumpliendo con la normativa europea. Es muy estricto, no te voy a engañar, Guillermo, somos pocos organismos notificados. Ahora mismo, creo que hoy ha entrado otro y creo que somos 22 y no damos abasto, Guillermo, no damos abasto. O sea, Así es. nosotros, por ejemplo, ya hasta 2022 ya no podemos dar servicio ahora Madre mismo. mía. Bueno, pues Y lo para dejamos. IVDR, que ha salido ya el reglamento, que hay una nueva moratoria europea,
porque Sí. solo hay 6 organismos europeos, solo. Nosotros esperamos al año que viene, ya que nos notifiquen, que nos homologuen, pero fíjate, solo 6 organismos para productos in vitro. Imagínate la cola que hay, o sea, Nada. la cola, el embudo que hay, o sea, es muy Terrible. importante este sector. También es verdad que la Unión Europea, pues digamos, está más estricta, pero porque es un sector crítico y no podía ser de otra manera, ¿no? En este sentido. Ignacio, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ignacio Rodríguez, responsable comercial de la empresa IMQ Ibérica, verificadora y validadora de procesos de calidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Congreso. Y nos despedimos ya, porque tenemos a unos Gracias a vosotros, segundos Guillermo. la siguiente reunión. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos los congresitos. Nos vemos en unos minutos en la siguiente sesión en nuestro canal de YouTube, Live Acocex. Gracias a todos. Gracias. Gracias por todo, Guillermo, y gracias a todos. Muchas gracias.